Demos un aplauso a papá por la vida de Ruth del Bosque, que día con día bendice a través de las redes sociales a cientos y a miles de personas alrededor del globo. Dios te bendiga, amiga. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Más animados, cimientos. Son sus últimos miércoles, tienen que estar animados. Bueno, hoy Dios como que tocó mucho mi corazón la semana pasada. Ya ven que estuvimos recibiendo palabra de fe a través de Leví. Y yo siento que Dios quería como hacer un poquito más firme esto y que profundizáramos un poquito más acerca de la fe, ¿no? Entonces, el día de hoy, dile a tu compañero, el que está al lado, hoy voy a examinar mi fe. Dile, hoy voy a examinar mi fe. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una breve oración. Papá, te doy gracias porque tú estás aquí, porque te podemos sentir. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestras mentes para que siembres tú, Padre, y nos muestres qué camino debemos de seguir para entrar a un nuevo nivel. Papá, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, todo en esta vida tenemos como muchos exámenes, ¿sí? Y estos exámenes nos revelan cosas. Dios quiere revelarnos cosas, ¿no? Y así como un examen normal, si nosotros no pasamos el examen, pues obviamente vamos a tener que presentarlo hasta que estemos capacitados o adquirimos conocimiento acerca de algo, y después ya lo vamos a poder pasar, ¿no? Y vamos a pasar a un nuevo nivel. Bueno, de esto se trata mucho la respuesta, nuestra fe. La respuesta que nosotros tenemos ante cada circunstancia determina cómo estamos reaccionando o qué nivel tenemos de nuestra fe, ¿no? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2:14. Tenemos que entender que mucho de lo que nosotros estamos viviendo, o mucho de lo que estamos viviendo, se debe a nuestra respuesta, ¿no? Dios nos quiere dar todo, pero nuestra respuesta determina lo que nosotros estamos recibiendo. Entonces, vamos a irnos a 1 Corintios 2:14 y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí en Corintios, Pablo habla de 3 clases de personas. En este versículo está hablando acerca de las personas naturales. Las personas naturales dice que no pueden discernir, son las personas que no conocen acerca de Dios, que tienen la antigua naturaleza, que no han recibido a Cristo, ¿no? Y estos no pueden pensar, no pueden sentir de acuerdo al Espíritu, lo hacen de acuerdo a lo que dice su carne, ¿no? Y su mente, sus emociones, todo lo que ellos están sintiendo, todo lo que ellos hacen o su respuesta es determinada por esto. También Pablo habla acerca de las personas espirituales, que son las personas que han recibido como una transformación y por lo mismo ahora actúan de una forma diferente. Su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y el mismo Espíritu los empuja a tomar una acción de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ahora su alma refleja un cambio y sus decisiones, sus emociones, sus pensamientos van ligados todo de acuerdo a lo que es guiado por su Espíritu. Más adelante también habla acerca de las personas carnales, y aquí me quiero enfocar un poco, porque muchas veces pensamos que estas personas son las que no conocen a Cristo. Sin embargo, Pablo nos habla de un tipo de personas que han recibido a Cristo, pero viven de acuerdo a lo que ellos quieren. Y aquí podemos pensar ¿cómo puedo decir? No identificarnos, pero identificar algo, porque este tipo de personas prefieren, ¿no? Saben lo que es correcto, saben lo que va de acuerdo a la palabra de Dios, pero prefieren, y muchas veces podemos escuchar que dicen, no, pues es que no es tan malo hacer esto, ¿no? O yo opino, yo pienso, o no ser religioso, esto sí se puede hacer, o cosas así, ¿no? Entonces este tipo de personas ya recibieron a Cristo, recibieron justicia, pero ¿qué pasa?
la forma en que ellos actúan, sus decisiones no van de acuerdo a esta transformación, ¿no? Entonces su mente, sus pensamientos, sus sentimientos se ocupan de cosas negativas y se ve reflejado en lo que ellos hacen. Entonces, bueno, hoy quiero hablar acerca de examinarnos. Muchas veces estamos pensando o viendo lo que hacen las demás personas. Yo creo que hoy es una oportunidad para saber. Leví estaba hablando acerca de acrecentar nuestra fe, pero yo siento que mucho de acrecentar nuestra fe es saber dónde estamos posicionados, en dónde estamos nosotros, qué estamos creyendo y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, Dios permite pruebas en nuestra vida para hacernos ver cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma que estamos pensando, nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque siempre que llega una prueba o siempre que llega un problema, nosotros nos enfocamos simplemente en el problema, ¿no? Y lo magnificamos y hablamos de él y no sabemos cómo solucionarlo, pero no nos enfocamos en qué es lo que Dios me quiere hacer ver, o sea, qué es lo que Él quiere que yo me dé cuenta. Entonces, Él quiere que nosotros estemos viendo algo, y lo que Él quiere que nosotros veamos es cómo estamos reaccionando. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros reaccionamos determina la magnitud o el tamaño de nuestra fe, ¿sí? Y Él quiere que nosotros elijamos lo que es correcto. Muchas veces pensamos que la libertad es simplemente para elegir lo que nosotros queremos, pero no, o sea, Dios en su infinita misericordia, Él nos da la oportunidad de elegir lo que es correcto, de elegir su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cosas grandes en nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1, del 2 al 4, vamos a estar leyendo. Me voy a adelantar yo, ustedes vayan buscando. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Y aquí es donde yo quiero enfocarme. ¿Por qué? Porque nuestra casa tiene mucha revelación, tiene mucho alimento sólido, y muchas veces nosotros ya tenemos el conocimiento acerca de las cosas que poseemos, ¿no? Las cosas que Dios nos dio, y repetimos constantemente el no me falta nada, pero hay veces que no lo podemos ver en nuestra vida. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, mucho tiene que ver acerca de cómo estamos reaccionando ante las pruebas, ¿no? Porque muchas veces lo único que queremos es sacarle a un lado la prueba o esquivarla o simplemente que ya se desaparezca, ¿no? Cuando esa prueba nos va a determinar a dónde vamos a ir, ¿no? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a hacer crecer? ¿Sí? Entonces, la única forma que nosotros podemos crecer es pasando una prueba, atravesándola y siendo victoriosos en ella. No podemos estarnos quejando y quejando si nosotros somos hombres espirituales, si nosotros ya hemos adquirido una madurez. No podemos pasarnos toda la vida quejándonos acerca de lo que nos pasa, acerca de lo que nos hacen, acerca de lo que recibimos, porque nosotros sabemos que el mundo espiritual es mucho más real que el natural. No importa lo que nosotros veamos, los que nuestros ojos estén viendo, lo que nos digan las personas, no importa, porque nosotros creemos en la verdad de Dios. Amén. Entonces, bueno, hoy vamos a cambiar nuestra perspectiva acerca de cómo vemos las cosas. Nosotros vemos el tiempo de prueba como un momento difícil en nuestra vida, ¿no? Que nos quejamos, que lloramos, que hacemos cualquier tipo de cosa. Pero hoy quiero que cambiemos esta perspectiva y la veamos como una oportunidad, ¿ok? Vamos a repetir esto: es una oportunidad. Cada prueba nos muestra una oportunidad de crecimiento. No podemos estar pidiéndole a Dios un nuevo trabajo, un ascenso. No podemos estarle pidiendo cosas grandes en nuestra vida si nosotros no estamos dispuestos a crecer, ¿sí? Entonces,
nosotros no podemos estar metiendo en nuestras oraciones cosas mayores y diciéndole a Dios, es que yo quiero hacer cosas grandes para ti, es que ponme ese puesto. Es que no podemos estarle pidiendo cosas mayores si nosotros no queremos ser forjados, si no queremos crecer nuestra fe. Y es por eso que el momento de prueba se vuelve como una oportunidad para que nosotros veamos y examinemos, así como decía el rey David, examina, oh Dios, mi corazón y muéstrame, para que examinemos lo que hay dentro de nosotros y que Dios nos muestre qué áreas tenemos que trabajar en nuestra vida, porque entre más mayor sea nuestra fe, más vamos a poder tener la oportunidad de ver esas grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay un momento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como creyente, en que nosotros tenemos que entender que el crecimiento como un creyente, que el crecimiento como un cristiano no está determinado en el tiempo, en los años que tú llevas en la iglesia, sino en tu respuesta ante cada prueba. Y cada vez que hay una prueba en tu vida, tú tienes que empezar a concluir de una forma diferente. Y si tú estás respondiendo igual que el año pasado, pues no hay un crecimiento, ¿no? Tenemos que empezar a realmente creer y experimentar las cosas sobrenaturales que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que entender que estas pruebas Dios las permite para que nosotros crezcamos en madurez, que crezcamos en fe, que podamos ver su gloria y que podamos ver lo poderoso y lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, bueno, si tú te mantienes en un nivel en el cual siempre está determinado lo que tú sientes, lo que tú piensas, por las circunstancias que te pasan, por las personas que te dicen cosas, por quién te apoya, por quién no, por quién te saca la lengua, cualquier cosa, si tú permites eso, vas a quedarte estancado en el mismo nivel, ¿sí? Si tú quieres pasar por un lado las pruebas, si tú no crees que tú puedes ser victorioso en Cristo y no crees que puedes atravesarlas y crecer, pues vas a estar en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, bueno, dentro del mundo del creyente hay tres perspectivas en relación a las pruebas. La primera es la perspectiva de Dios, la que ya les mencioné. Dios permite las pruebas para que nosotros podamos ver algo, para que nosotros podamos crecer, ¿no? La otra perspectiva es la nuestra. Nosotros podemos, ¿cómo puedo decir? Nosotros podemos aprovechar el tiempo de prueba para examinarnos, para ver cómo estamos nosotros y para empezar a crecer, ¿no? Para empezar a concluir de una forma correcta, para empezar a trabajar en cosas dentro de nosotros, para empezar a forjar nuestro carácter, porque si nosotros le estamos pidiendo cosas grandes a Dios, quiere decir que necesitamos forjar nuestro carácter para poder realizarlas, ¿no? Para que Dios nos lleve a más niveles y para que podamos realizar más cosas, ¿no? Y la tercera perspectiva es la de Satanás, que él usa esta prueba para que nosotros nos quedemos en el mismo lugar o retrocedamos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el tiempo de prueba va mucho más allá y es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que estar conscientes de esto al momento en que nosotros estamos avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona primero todo, cómo funciona el mundo espiritual, pero sobre todo que nuestra respuesta va a determinar lo que nosotros vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a 1 Corintios 10:13, por favor. Voy a irme rapidito y dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otras atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y en este versículo yo quiero resaltar 4 cosas. Una es que lo que nosotros pasamos no es distinto a lo que pasan los demás. Yo sé que todos vivimos cosas diferentes en nuestra vida, pero nada hace mayor a lo otro. Cada cosa que uno pasa es lo que uno puede resistir, y quiere decir que Dios está confiando en nosotros, ¿no? Otra cosa que aquí dice es que Dios
Dios es fiel. Tenemos que entender eso. No podemos reaccionar como si Dios no nos estuviera escuchando o como si Él no estuviera a cargo de la situación, como si Él no tuviera el control. Si nosotros estamos orando y si nosotros dejamos todo en sus manos, obviamente Él tiene el control absoluto de toda la situación, ¿no? Y Él es fiel y Él va a contestar. Otra cosa es que puedes soportarlo. Y aquí lo que nosotros tenemos que resaltar o enfocarnos es que Dios ya cree esto. Dios cree esto en nosotros. ¿Por qué? Porque Él escribió nuestra maravillosa vida y dijo, bueno, pues a lo mejor Él va a pasar por estas situaciones, pero Él va a cruzar victorioso. ¿Por qué? Porque yo he planeado esto para Él, ¿no? El problema aquí es, nosotros lo creemos. Porque nosotros tenemos que estar de acuerdo a los pensamientos, nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo a los pensamientos de Dios para que nosotros realmente lo podamos ver real en nuestra vida, ¿no? Y por último, Él nos muestra una salida, y la salida más grande que Él nos mostró es Cristo. Cristo vino aquí, Cristo murió, y no solamente para que fuéramos salvos, sino para que recibiéramos, para que tuviéramos las herramientas para poder atravesar cualquier circunstancia, para poder salir victoriosos en cada cosa, y para que nosotros podamos ver esas grandes promesas. Entonces, tenemos que entender que Dios usa todo para nuestro bien y Dios usa todo para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué tanto estamos anhelando lo que deseamos? ¿Qué tanto estamos anhelando crecer? Es momento que nuestra fe crezca y que nosotros nos demos cuenta de que Dios es fiel, que Él escribió nuestra historia y que nosotros vamos a ver todas las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, ahora tenemos que empezar a pensar, cuando tú estás pasando por una prueba o por algo difícil, cuando no ves dinero en tu cartera, cuando ves que tu familia se está desmoronando, que tu hijo se fue de la casa, cuando ves todo este tipo de situaciones, es momento de empezar a creer la verdad de Dios y saber que Él es fiel y que Él nos va a mostrar la salida, y que siempre con Jesús, siempre el final va a ser victoria. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias vamos a irnos a Romanos 8:37. Y aquí es otro versículo en el cual nosotros podemos ver que la victoria ya fue dada. A veces estamos nosotros luchando y pensando, es que la voy a ganar o no la voy a ganar, y tenemos que entender que desde hace 2000 años esta victoria ya fue ganada. O sea, cualquier cosa que Dios te va a poner a hacer, quiere decir es que lo vas a ver y lo puedes lograr. Lo único que va a determinar que tú no veas eso, vas a ser tú. Va a ser tu propia respuesta, va a ser tu propio nivel de fe, pero Dios ya quiere que tú hagas. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, dice, claro que no, a pesar de todas las cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El sacrificio de Jesús es nuestra más grande salida. Tenemos que entender que ahora que estamos uno, que fuimos crucificados, uno con Él, nosotros tenemos todas las herramientas para poder ver todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Y nosotros tenemos que entender esto cada vez que estamos tristes, que estamos desanimados, que no estamos viendo, que vemos que pasa el tiempo y no estamos viendo. Nos dan una palabra y pasa un año y pasan 2 años y tú dices, no, pues ya la suelto, yo creo que fue mentira, y no es así. Nosotros tenemos que seguir firmes creyendo que los tiempos de Dios son perfectos, que Él sabe lo que Él quiere, lo que Él hace, confiando en Él y confiando en su fidelidad, ¿no? Amén. Ok, entonces Cristo me permite ser. El día de hoy yo no sé si tú estás pasando por algo difícil, si algo se te hace muy complicado dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, cualquier cosa, algo personal que tú estés batallando, pero tenemos que entender que esto es real, es mucho más real de lo que nosotros imaginamos. Cristo nos permite ser cualquier cosa que tú sientas que tú no puedes ser por miedo, por inseguridades, por mentiras que hay en tu mente. Tienes que entender que Cristo te permite hacer las cosas. Si tú sientes miedo de hacer algo, tú tienes que atravesar ese miedo y tienes que creer que Cristo está ahí contigo, que ya se han vuelto uno, que tú tienes su paz, su paciencia, su amor, que tú tienes su fortaleza.
y que tú puedes hacer cualquier cosa que Dios te ponga a hacer. Amén. Entonces, en 2 Corintios 2:14 dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Aquí mismo dice que Cristo nos lleva a victoria en cualquier cosa que Dios nos ponga no que nos ponga a prueba, en cualquier cosa que Dios nos permita, Él nos va a llevar a victoria, y eso va a determinar nuestro crecimiento. Otra cosa es que por medio de lo que nosotros hacemos, nosotros difundimos esto. Es muy bonito que nosotros hablemos de fe y que nosotros hablemos de nuestra fe a las personas y que les compartamos todo nuestro conocimiento, pero es aún más bonito que ellos lo vean real, que digan, bueno, si esa persona actuó de esa forma y si esa persona logró ver todas esas cosas, pues yo también lo voy a poder hacer. Entonces nuestro testimonio, nuestra respuesta es muy importante. Uno, para cuánto vamos a crecer, lo que vamos a ver, y sobre todo cómo vamos a impactar a las personas, porque Cristo quiere usarnos. Es increíble todo lo que engloba una prueba. A veces nosotros pensamos que se trata solamente de nosotros mismos, lo que nosotros estamos pasando, pero son 1000 historias involucradas en la cual Dios te va a usar para empezar a impactar otras vidas y impactar tu vida y hacer crecimiento, y bueno, se vuelve una historia interminable, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios quiere usarnos. Dios quiere usar lo que nosotros estamos pasando, uno, para hacernos crecer, para que nosotros podamos servir y también para que podamos impactar a otras personas. Entonces tenemos que entender que las personas no escuchan nada más a quien habla. Las personas son impactadas por quien hace. Y nosotros tenemos que entender, yo creo que uno de los errores de la iglesia es que nosotros hemos hablado mucho de Dios y hemos hablado mucho de Cristo, pero cuando llega el momento de prueba nosotros no lo reflejamos, ¿no? Y las personas dicen, no, pues ¿cómo va a creer en ese Dios si pues no, Él está actuando así, ¿no? Y mucho no tiene que ver mucho con Dios, tiene que ver mucho con nosotros y nuestra respuesta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la forma en que nosotros vamos a impactar a las demás personas es la forma en la cual nosotros estamos respondiendo. Ok, ahora dice... Ok, ahora, lo que determina nuestro crecimiento en cada batalla es nuestra respuesta. Ok, entonces ya empezamos a ver las cosas de una forma diferente. No tiene nada que ver que estemos orando y orando y rogándole a Dios que nos ayude y rogándole a Dios, porque mucho tiene que ver en cómo nosotros estamos respondiendo, ¿sí? Dios escucha, Dios hace, Dios quiere. Él está más interesado en nuestro bienestar que nosotros mismos, pero lo que va a determinar nuestro crecimiento y todas las cosas que nosotros vamos a ver es nuestra respuesta. Ahora, vamos a Gálatas 4:19, por favor. Dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Hasta cuándo seguirá? Hasta que Cristo se forme por completo en nuestras vidas. Tenemos que entender que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, que nosotros podemos pensar como Él, que nosotros podemos reaccionar como Él, que nosotros podemos, ¿qué puedo decir? Podemos hacer milagros, hacer 1000 cosas, podemos ver todas las maravillas de Dios, pero todo depende en lo que estamos creyendo. No podemos seguir reaccionando como si no fuéramos uno con Cristo. No podemos seguir reaccionando quejándonos acerca de las cosas. No podemos seguir reaccionando no mostrando perdón con las personas, no amando a las personas.
no soltando, y si alguien te hizo daño, ir y abrazarlo. No podemos seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso no determina nuestro crecimiento. Nosotros tenemos que creer que esto es real. Tenemos que creer que nos gusta perdonar. ¿Por qué? Porque ese es el amor puro y ese es el poder de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. El día en que nosotros entendamos quiénes somos y la magnitud de todo lo que Cristo hizo, vamos a poder empezar a ver cosas más grandes en nuestra vida, ¿no? Entonces, Cristo nos permite ser, Cristo nos permite no pecar. Ya estoy cansada de escuchar que las personas agarran como justicia de yo puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Cuando justicia es la herramienta perfecta para agarrar la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios y para hacer las cosas bien sencillas, para poder perdonar, para poder amar, para poder ver a esa persona que a lo mejor te dañó y te hirió y abrazarla y besarla y decirle, ¿sabes algo? Yo quiero que tú conozcas a este Cristo. Eso es justicia. Cristo nos permite ser, Cristo nos permite concluir bien, actuar de una forma correcta, ¿sí? Cristo nos permite alcanzar nuevos niveles, cumplir el propósito de nuestra vida. Todo es a través de Él. Amén. Entonces, las pruebas revelan nuestro verdadero carácter, ¿sí? Las pruebas revelan dónde estamos posicionados. Las pruebas revelan todo esto y nosotros tenemos que ser honestos y voltear a vernos. No podemos pasar una prueba y estar solos y estar llorando y luego, no, yo estoy muy bien y yo creo en Cristo. No, ¿sabes algo? Yo quiero forjar mi carácter, yo quiero pasar por esto, yo quiero creer. Y eso va a determinar lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a ver en mi vida y en mi futuro. Todo, que yo pueda recibir todas las promesas que Dios tiene para mí. Todo es a través de mi respuesta. Y no nos vamos a sentir mal si no estamos respondiendo bien. Al contrario, cuando nosotros somos honestos, nosotros podemos crecer y seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo. ¿Por qué? Porque esto es de gloria en gloria y victoria en victoria y no acaba. No acaba. Amén. Ok, entonces si les quería pedir a los músicos apoyo para música de fondo, por favor. Antes de terminar, quiero terminar con un versículo. Vamos a Gálatas 5:13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a vivir libres. No puedes pensar igual, no puedes actuar igual. No puedes actuar como si Cristo no hubiera muerto, como si no pudieras perdonar, como si no pudieras pasar esa prueba. No puedes actuar como si no fueras fuerte, como si no pensaras como Cristo. No podemos actuar de esta forma, porque fuimos llamados a ser libres. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Dice la palabra de Dios en otro versículo ¿cómo se me fue? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿verdad? ¿Y dónde está? Nosotros mismos somos la libertad con patitas. Nosotros mismos somos libertad. Nosotros mismos podemos mostrarle a las personas quién es Cristo. Y podemos decirles, ¿sabes algo? Todos los problemas se vuelven pequeños a comparación de la magnitud de mi Dios. A comparación de lo que Cristo hizo en esa cruz, todo es pequeño.
todo. Y nosotros con nuestra propia vida podemos mostrar eso. Y mientras nosotros empecemos a creer esto y empecemos a decir, yo soy libertad, yo soy libertad. Mientras nosotros empecemos a creer esto, nosotros vamos a empezar a ver todas las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero que entendamos algo. A lo largo de nuestra vida, nosotros somos como una cajita. Nosotros vamos recogiendo cosas de nuestros padres, de lo que creemos acerca de lo que nos dicen nuestros padres, de lo que nos dicen nuestros hermanos, de los amigos de la cuadra, de la escuela en donde estudiamos, es pública o privada, de cada cosa. Cada uno de nosotros hemos recogido cosas que hay en nuestra mente. Por eso es muy necesario, y Dios repite y repite, tenemos que renovar nuestra mente, porque hay muchas cosas que nos están limitando, hay muchas mentiras. Y cada día de nuestra vida nosotros tenemos que tomar la verdad de Dios y sabes algo y decir, Dios, yo quiero desaprender todo lo que aprendí y yo quiero tomar tu libertad y yo quiero creerla. No importa si las personas me dicen que no puedo, no importa si yo pienso que estoy solo, no importa si me molestaron toda la vida y ahora siento que soy una persona insegura, no importa lo que pasa en cada vida de nosotros. Nosotros tenemos que tomar la libertad, nosotros tenemos que tomar la verdad. Y nosotros tenemos que renovar diariamente nuestra mente, que sea lo primero que hagamos al iniciar nuestro día. ¿Sabes algo? Hoy voy a creer y hoy voy a crecer en fe. Y no importa lo que pase en este día. Por eso yo siempre digo, nosotros tenemos que tener nuestro devocional al principio de nuestro día. ¿Por qué? Porque eso nos alimenta el espíritu para atravesar cualquier cosa de nuestro día. Y al final decir, ¿sabes algo? Dios, tú estuviste conmigo y nunca me dejaste solo. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que empezar a vernos a través de los ojos de Dios. Y tenemos que empezar a creer que lo que Cristo hizo es real y tiene un efecto en nuestra vida. La forma en que nosotros pensamos afecta la forma en que nosotros sentimos. Y la forma en que nosotros sentimos afecta lo que hacemos. Si nosotros pensamos con verdad, eso se va a ver reflejado en lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Si tú nunca o no habías escuchado acerca de este estilo de vida de libertad,